pecado. Entonces hemos visto ya el problema de Satanás y vemos que solamente Cristo lo puede resolver. Entonces ahora vamos al problema del pecado. Isaías 59, versículo 2. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Es que gracias a Satanás el pecado entró a la raza humana, ¿verdad? Isaías 59, 2 dice que no es, desde el verso 1 y 2, usted puede leer que dice, no es que se haya cortado la mano de Jehová, no es que se haya cerrado su oído para no escuchar. O sea, Dios escucha nuestras oraciones y sigue siendo el brazo poderoso, ¿verdad? Pero dice el verso número 2, son sus pecados los que nos han separado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Nuestros pecados. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Oiga esto, ya no los escuchará. Entonces, ¿qué es lo que te separa de Dios? El pecado. El pecado es el punto que nos separa de Dios. Entonces, miremos la severidad del pecado. ¿Qué tan grave es el pecado? Ese es el primer punto del tema, la gravedad del pecado. ¿Ustedes han pensado qué tan pecadores son ustedes? Empiezo con ustedes. ¿Alguna vez en su vida sobre la tierra se han hecho esa pregunta y se han puesto a pensar qué tan pecador soy yo? ¿Qué tan grave es el pecado en mi vida? ¿Y hasta qué punto ustedes, al examinarse, han logrado entender la gravedad del pecado? Eso significa que cuando el pecado entra en la vida del ser humano, produce algo que se llama la separación de Dios. Y aquí lo dice Isaías 59, 2. A causa de esos pecados, Él, o sea, Dios, se alejó y ya no los escuchará. Entonces, el pecado original es tan severo que provocó que se perdiera la bendición original con la que el ser humano fue creado por Dios. El pecado original es tan grave, tan severo, que Dios mismo se tuvo que alejar del pecador. Es que Él es un Dios santo y no puede estar con el pecador. Entonces Él se alejó del pecador. Si ustedes se recuerdan del primer tema que yo les di, les hablé de los principios de la creación. ¿Se recuerdan, verdad? Los principios de la creación. Y ahí yo les hablé cómo fue creado el ser humano. Cómo es que Dios creó al ser humano. Fue creado con autoridad, con la bendición total de Dios, con la imagen y la semejanza de su creador, con la facultad de gobernar la creación. Era el que reinaba en la creación, era el que representaba a Dios en la creación. Así era el ser humano. Así fue creado originalmente. Pero Isaías 59, 2 nos dice que debido al pecado, Dios se alejó del ser humano. El ser humano bendecido ahora ya no es bendecido, porque Dios se alejó de él gracias al pecado. Entonces en el ser humano quedó ese punto de esa mancha y quedó separado de Dios gracias al pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? Es haber desobedecido la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Adán y Eva desobedecieron? La palabra de Dios. Porque, ¿qué fue lo que desobedecieron? Lo que Dios les había dicho. Entonces, ese es el pecado original. Y entonces el ser humano, cuando cae en el pecado original, queda separado totalmente de Dios. Gracias a ese pecado original. Entonces, en lugar de caminar y de vivir en la bendición, ahora tiene que sufrir. ¿Por qué? Porque se rompieron los principios de la creación. ¿Cuál es la razón? Es que Dios es santo. Él lo dice en su palabra. Él dice, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, Él es santo. Y Dios, que es santo, no podía estar con el pecado. Entonces se tiene que alejar, porque el pecado había entrado al ser humano. Qué grave condición, ¿verdad? Lo que produce el pecado es Dios se separa.
se separa la fuente de la bendición, se separa la fuente de la realeza, de la provisión, de todo lo que el ser humano necesitaba. Ahora está solo y está separado de Dios. ¿Y qué trajo esto como resultado? ¿Cuál es el resultado del pecado? Es que si ustedes revisan, por ejemplo, Génesis capítulo número 2, versículo 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Dios le dio a Adán y Eva un pacto, les dio una palabra, les dio una instrucción, ¿verdad? Y en el versículo 17 les dice: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque si comes de su fruto, sin duda morirás. Morirás. Cuando comas de su fruto, vas a morir. Esa era la instrucción y era muy difícil obedecerle a Dios. Pregunto, ¿será que Adán y Eva no podían obedecerle a Dios? ¿Qué cree usted? Dios les dijo: miren, pueden comer de todos los árboles del huerto, de todo lo que hay en el huerto, pueden comer, pueden disfrutarlo, excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no coman, porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. ¿Será que era muy difícil eso? ¿Qué piensan ustedes? No era difícil, no, ¿verdad? Ya estaba Satanás. No, exacto. Entonces no era difícil. El ser humano podía obedecerle a Dios. Tenía todo para obedecerle a Dios. Sin embargo, el ser humano no le creyó a Dios. Es que en ese tiempo no había Biblia y esa era la palabra de Dios. Entonces Dios les dio su palabra y les dijo: obedezcan mi palabra. Si obedecen mi palabra, disfruten de todas mis obras. ¿Qué tenía que hacer el ser humano? Obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué iba a venir como resultado? Toda la bendición de la creación. Pero ¿qué pasó? El ser humano desobedeció y entonces murió espiritualmente. Es que el ser humano debía morir físicamente. Esa era la instrucción. Tenía que morir físicamente. Pero Dios sacrificó a animales inocentes para cubrirlos. Y entonces ya no murieron físicamente. Animales inocentes fueron sacrificados para que el ser humano no muriera. Pero quedó muerto espiritualmente. Quedó separado de Dios. ¿Acaso Romanos 6, 23 no lo dice? Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El pecado no produce otra cosa más que muerte. El pecado produce muerte. Cualquier tipo de pecado produce muerte. Y hablando del pecado original, produjo muerte. ¿Y cuál es el pecado original? Es el que cometió Adán y Eva cuando desobedecieron la palabra de Dios. Ese es el pecado original. Ese es el pecado más grave que la raza humana cometió. Es que no obedecieron la palabra de Dios. Porque no le creyeron a Dios. Porque dudaron de lo que Dios les había dicho. Entonces, no obedecieron a Dios. Voy al segundo punto entonces. El primer pecado del ser humano, el pecado original, es haber desobedecido la palabra de Dios. ¿Cuál es el pecado original? Haber desobedecido la palabra de Dios. Ese es el pecado original, ¿verdad? No es otro, es ese. La religión ha dicho que es el sexo, por ejemplo. Pero no, la Biblia no dice que sea el sexo. La Biblia dice que el ser humano pecó desobedeciendo la palabra de Dios. Y entonces quedó separado de Dios. No es algo ético, ¿verdad? No es algo moral. No, eso no es religioso. Es que sencillamente es espiritual. El ser humano desobedeció a su creador. Ese es el pecado original. Entonces ahora los teólogos preguntan: ¿y cuál fue la fruta que comió? ¿Qué importa la fruta? Pudo haber sido un coco, Un zapote, o cualquier fruta. Pero el hecho no estaba en lo que comieron. El hecho no estaba en la fruta. ¿En dónde estaba el problema? En desobedecer la palabra de Dios. Ese es el pecado original. Y cada vez que nosotros desobedecemos la palabra de Dios, hay problemas. Volvemos al mismo asunto. Es grave, porque no se resuelve el pecado original. Entonces, ya, la iglesia de hoy cree que es algo ético, que es algo moral. No, es algo espiritual, es algo mucho más profundo, ¿verdad? Entonces, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de su fruto sin duda morirás. Era clara la sentencia.
el pecado genera muerte. El pecado no genera otra cosa, genera muerte. Entonces, por eso entendemos ahora que esto vino gracias a Satanás, la serpiente antigua, ¿ya? Que vino a engañar al ser humano. Pero no solamente lo engañó, sino que lo hizo su esclavo. Y, algo peor, el ser humano se volvió hijo del diablo. Miren qué pasó en el cielo con Satanás. ¿Cuál fue el problema de Satanás en el cielo? Que quiso ser semejante al Altísimo. ¿Y entonces qué pasó con él? Lo sacaron de la presencia de Dios, o sea, quedó separado de la presencia de Dios. ¿Qué vino a hacer a esta esfera? Cuando llegó aquí, lo primero que preguntó es: ¿quién representa a Dios aquí? Adán y Eva. A Satanás no le importa quién seas. Si él quiere, te mata. Y entonces digo: ¿a quiénes hay que matar aquí? A Adán y Eva. ¿Y cómo lo hizo? A través del engaño. ¿Y cuál fue el engaño? No van a morir, sino que ustedes serán por lo mismo de arriba, ¿no? No es lo mismo de arriba, es lo mismo. Su método es lo mismo. Él quiso ser como Dios allá. Y cuando vino aquí, ¿qué le dijo a Eva? Serán como Dios. No, en realidad van a ser como Dios. Es lo mismo. O sea, el plan de Satanás es el mismo. Entonces, cuando nosotros revisamos ese pecado original, Dios les dio un contenido a Adán y Eva, un pacto. Les dio un pacto. Y la Biblia lo dice en el libro de Oseas, capítulo 6, versos 6 y 7, habla del pacto que perdió Adán, ¿verdad? Entonces habla de que les dio un pacto, les dio una palabra. Entonces, ¿qué fue lo que se perdió? Se perdió la palabra, se perdió el pacto, se desobedeció el pacto, se desobedeció la palabra de Dios. Y miren, Génesis 3:6. Génesis 3:6 y 7 nos habla de cómo el pecado entró a la raza humana. Y dice que la mujer quedó convencida. Génesis 3:6 y 7. La mujer quedó convencida. Y yo siempre bromeo diciendo que una mujer convencida es capaz de todo. Hasta se animan a casarse con uno. ¿Verdad? Y aquí dice que la mujer quedó convencida de Satanás. Y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y entonces quiso la sabiduría que le daría. ¿Qué era lo que la mujer quería? Sabiduría que le daría el fruto. Entonces a ella no le importó lo que Dios había dicho. Ella quería sabiduría. Ahí entran sus deseos, entran sus anhelos. Es lo que yo quiero. A mí Dios no me importa. Lo que yo quiero es que Dios me sane, que Dios me prospere, que Dios me levante. Lo que Dios diga a mí no me importa. Entonces entró el deseo de la mujer, así que tomó del fruto y lo comió. Y después, dice mi versión, le dio un poco a su esposo. ¿Y por qué digo yo? Porque solo un poco. Es que ella quería. ¿Y para qué quería sabiduría la mujer? Pregunto yo. No ese es el problema de hoy en el matrimonio. El mismo, ¿verdad? Es que empezó en Génesis. ¿Quién manda más? ¿Quién tiene más? ¿Quién puede más? ¿Acaso no es el mismo? La mujer quería enseñorearse de su marido y quería sabiduría para eso. Por eso Dios le dice después: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Así que lo lamento. ¿Verdad? Pero eso pasó desde Génesis 10. El problema de la familia. 3, 6 y 7. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Se perdió el pacto. Se perdió la palabra que Dios les había dado. No es que sencillamente el ser humano desobedeció. No, esto es algo mucho más profundo. Es mucho más profundo. Es que se perdió la palabra de Dios. Y cuando se perdió el pacto, cuando se pierde la palabra de Dios, se pierde la bendición original. Porque perdemos la relación con Dios. La imagen de Dios que tenía el ser humano ahora se oscureció. Lo original se perdió. El contenido original de la palabra del pacto se anuló. Se perdió.
allí, desde Génesis. Entonces, ¿qué sucedió con el ser humano? El versículo 17 dice que en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Es decir, que en ese momento se volvieron carne. Eran seres espirituales que no morían. Eran seres espirituales que adoraban a Dios. Eran seres espirituales que tenían la imagen y la semejanza de Dios. Eran seres espirituales que gobernaban la creación. Eran seres espirituales que no necesitaban nada porque estaban con Dios. Pero después de Génesis 3, 16, 17, Tuvieron que se pagar volvieron médico. carne. Tuvieron que pagar médico a partir de ahí. Sí, y trabajar para pagar médico. Empezaron a morir. No morían, ahora tienen que morir. No se enfermaban, ahora tienen que enfermar. No trabajaban como ahora trabajan. La tierra les producía y ellos comían, ahora tienen que labrar la tierra. No tenían problemas económicos, ahora los tienen. No tenían problemas de familia, ahora los tienen. No había problemas en la sociedad, ahora los tienen. O sea, se perdió. ¿Por qué? Porque se perdió el pacto. Y el ser humano se convirtió en carne, se volvió carne, dejó de ser un ser espiritual y se volvió carne, se volvió polvo, solamente dejó su estado de ser espiritual y ahora es un ser carnal. Y cuando nace como carne, como naturaleza pecaminosa, entonces surge la moralidad. Entonces por eso se tiene que cubrir, ¿verdad? Porque es antimoral que andemos del mundo. Entonces se cubrieron con hojas de paja. Y Dios les dijo: eso no les va a servir. Eso no sirve. Ahí nació la religión, nació la ética, nació la moral. Entonces, voy al tercer punto. ¿Cuál es el resultado del pecado? ¿Cuál es el resultado del pecado? Es que cuando el ser humano queda separado de Dios, le vienen todos los demás problemas. No es que le viene un problema, le vienen todos los demás problemas. Por favor, que entiendan esto. El problema más grande del ser humano es estar separado de Dios. Y cuando el ser humano está separado de Dios, le vienen todos los demás problemas a su vida. Allí en Génesis 3, usted lo puede revisar. Versículo 16. Aparece el dolor físico y el dolor de la familia. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ahí empezó el problema del dolor y de la familia. Génesis 3:16. ¿Dónde empiezan los problemas del matrimonio? Allí están. Separados de Dios, fracasamos. Separados de Dios, peleamos. Separados de Dios, sufrimos. Separados de Dios, luchamos unos contra otros. Entonces apareció el dolor, el sufrimiento de la familia. Versículos 17 y 18. La maldición empezó a operar en la creación. Entró la maldición, surgió el trabajo o el esfuerzo humano para sobrevivir. Como bien decía el hermano, ahora hay que pagarle el medio y hay que trabajar para pagarle el medio. Eso no era así antes, porque estábamos con Dios. Versículos 17 y 18. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de su grano. Entonces entró la maldición sobre toda la creación. Se volvió maldita la creación y todo lo que producía. Verso 19 de Génesis 3. Surge la muerte. El ser humano que no moría, ahora tiene que morir. ¿Por qué? Porque está separado de Dios y se vuelve polvo y tiene que morir como polvo. Y entonces el verso 19 de Génesis 3 dice: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Tienen que morir físicamente ahora. Verso número 20. Viene el problema para la descendencia.
El pecado se traslada generacionalmente, se traslada a sus hijos y a sus nietos. Aparece el dominio del hombre sobre la mujer. Dice el verso 20: después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven, todos los vivientes. Y yo pregunto, ¿a quién le ponía nombre a Adán? A los animales. Y entonces ahora, ¿por qué le viene a poner nombre a Eva? Es que le dijo, yo te voy a mandar ahora. ¿Verdad? Yo te vas a llamar Eva, aunque no te... A las hermanas, no sé si les gustaría que su esposo les dijera, ya no te vas a llamar como te llamas, sino que te voy a llamar Anastasia. Ya no te vas a llamar. Es que Adán vino y se enseñoreó de su mujer, ¿verdad? Se enseñoreó de su mujer. Grave. Y entonces se trasladó toda la maldición a sus hijos, a sus generaciones. Así se traslada el pecado generacionalmente. Entonces, Génesis 3, 22, 24 dice que después de la muerte surge la separación del ser humano con Dios. ¿Qué sucedió? Verso 22 al 24: luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal, ¿y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces el ser humano perdió el árbol de la vida, perdió la vida, perdió porque se separó de Dios, quedó separado de Dios. Entonces quiero concluir esta noche con este tema, con el punto número 4, que son los tipos de pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿O cuál es el pecado original? ¿Cuál es el pecado fundamental? Es que la gente y los cristianos tienen varias formas de entender el pecado, pero no de acuerdo a la Biblia. Hay muchas personas muy bondadosas en el mundo, ¿verdad? Tal vez usted sea una de ellas. Hay gente muy buena, ¿no? De verdad, hay gente muy buena. Y muchos de ellos ni cristianos son. Ni siquiera van a la iglesia, pero son muy buenos. Son muy buenas personas. Pero ¿será que por ser buenas personas van a ir al cielo? No, ¿verdad? Entonces, mis buenas obras no me llevan al cielo. Es que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se salve. Entonces yo puedo ser muy buena persona, puedo hacer grandes obras, pero ¿será que por eso voy a ir al cielo? No se puede. No se puede. Entonces, la gente, mucha gente de hoy, cree que pecado es ser mala persona. Y claro que eso es pecado también. Pero confunden la salvación y creen que porque una persona haga buenas obras, entonces va a ser salvo. Entonces tenemos que entender cuál es el pecado del que nos habla la Biblia. El entendimiento del mundo y el no creyente. ¿Qué es lo que ellos dicen y creen acerca del pecado? O tal vez yo les tendría que preguntar a ustedes que son cristianos, ¿qué creen ustedes que es el pecado? Pues, ¿verdad? ¿Cómo cree el mundo? ¿Y cómo creemos nosotros que creen? Y se van a dar cuenta que entre nosotros aquí mismo hay diferentes criterios de lo que es el pecado. Pero es que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién describe mejor quién es el pecado? La Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que creer? La Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca del pecado? Es lo que quiero explicar rápidamente. Entonces, ¿qué cree el mundo? ¿Qué creen los no creyentes? Cuando usted les pregunta, mire, ¿y qué es el pecado? Entonces dicen que el pecado es algo que tiene que ver con acciones que se separan de la conciencia o de la razón. Entonces cuando yo siento manchada mi conciencia, entonces es que tengo pecado. ¿Verdad? Muchos creen así. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que eso es el pecado del cual la Biblia habla?
Otros más dicen que pecado son acciones incorrectas o delitos que pueden ser castigados. Y que eso es el pecado. Entonces cayó en pecado el hermano. Entonces hay que castigarlo para que se corrija el pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que decimos nosotros. O lo que dice el mundo. O lo que dicen los no creyentes. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Y qué dice la Biblia? Son dos cosas distintas. Otros más dicen que el pecado son acciones ilegales que violan un reglamento y no pueden evitar consecuencias. Entonces, cuando yo me paso un semáforo en rojo, estoy pecando. Estoy violando un reglamento. Y entonces adelante puede haber un PMT y me va a poner una consecuencia. Y dicen muchos, eso también es pecado. Pero, ¿qué dice la Biblia? Esto es lo que los hombres dicen, es lo que el mundo dice. Pero, ¿qué dice la Biblia? Otros más dicen que son acciones que se desligan o se oponen a las normas éticas de la sociedad. Y cuando se rompe una norma ética, cuando se rompe con la moral y el orden, entonces dañan a otras personas y entonces es pecado eso. Pero vuelvo a insistir, ¿qué dice la Biblia? El pecado del que nos habla la Biblia. Tenemos que entender claramente esto, porque si no, no podremos resolver el problema del pecado. El problema del que nos habla la Biblia, del pecado original, es mucho más grave, es mucho más importante que lo que yo ya he mencionado. No codiciarás. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A la par de Cristo en la cruz hay dos ladrones. ¿Sí? Para que esos dos fueran crucificados ahí, se requería que fueran al nivel de alguien que debiera ser fusilado en este tiempo o ido a la pena de muerte. O sea, esto es como un jefe de mareros, ¿verdad? Para que merecieran la cruz era porque habían hecho cosas terribles. Y entonces uno de ellos se voltea y le dice: tú eres un justo, nosotros estamos aquí porque nuestras acciones nos llevaron a esto, pero tú eres injusto. Rey, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús se le quedó viendo y dijo: vos marero, cállate, hombre, vos a la cárcel te voy a mandar. ¿Qué le dijo? No, hoy mismo estarás en el reino. Y entonces, ¿dónde está todo lo malo que había hecho? ¿Cuál es el pecado? La Biblia. El pecado original es desobedecer la palabra de Él. Si yo puedo obedecer la palabra de Dios, mi vida va a cambiar. Claro que voy a tener errores humanos, ¿verdad? Pero el pecado del que nos habla la Biblia es mucho más grave y es mucho más importante que los errores humanos señalados anteriormente. En la Biblia entonces encontramos tres tipos de pecado, y entiéndame este punto, con esto estoy terminando. La Biblia habla de tres tipos de pecados. El primero es el pecado original. ¿Cuál es el primero? Pecado original. Y ese pecado original, oiga, es un estado. Diga conmigo, estado. Es una condición en que el ser humano se encuentra, ¿verdad? Dice Génesis 3 del 1 al 7, usted lo puede ver ahí. Ahí está el pecado original. El haber desobedecido la palabra de Dios, el haber quebrantado el pacto de Dios. Ese es el pecado original. El creerle a Satanás antes que a Dios. Ese es el pecado original. Segundo, el pecado personal. El pecado personal es todo lo que yo hago
cuando estoy en el pecado original. Es decir, son todos mis errores diarios. Todo aquello que yo cometo a diario son mis pecados personales. Ese es el segundo tipo de pecado del cual habla la Biblia. Efesios 2, versos 2 al 3. Romanos 14, 23. Son citas que usted puede revisar. Esto habla del pecado personal. Y tercero, el pecado de la idolatría, que es conocido también como el pecado de las generaciones, el pecado de la descendencia. Éxodo 20, 4 y 5. Yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Este es el pecado de la idolatría, el pecado de las generaciones, Colosenses 3:5. Cuando amamos las cosas de este mundo, cometemos el pecado de la idolatría. El mundo, las cosas materiales se vuelven nuestros ídolos. Y caemos en el pecado de la descendencia, porque nuestras generaciones aprenderán a vivir como nosotros les enseñamos. Y ese pecado se repite y no le damos el primer lugar a Dios. Entonces, estos son los tres pecados de los que habla la Biblia. Y tenemos que aprender. ¿Quién lo resuelve? El pecado produce muerte y separación. Cristo. Correctamente. ¿Será que yo puedo resolver mi pecado original? Es que necesito a Cristo. ¿Será que yo puedo resolver mi pecado personal? Dice la Biblia que hasta el día de hoy todos somos pecadores. Entonces, ¿quién puede resolver mi pecado personal? Cristo. ¿Y el pecado de mis generaciones? ¿Quién puede perdonar el pecado de la idolatría? Solo Cristo. Entonces, ¿quién se encarga del problema del pecado? Cristo. Entonces yo necesito a Jesús como el Cristo, ¿verdad? Solo Él es el sumo sacerdote de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Amén. Solo Él. Este hecho es algo mucho más importante y poderoso, mucho más grande que cualquier milagro o señal sobre la tierra. Nuestro pecado ya fue perdonado, dice Hebreo, de una sola vez, eternamente y perfectamente por alguien que vino a perdonar el pecado y se llama Jesús el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Esto es mucho más grande que cualquier añadidura que yo pueda recibir en esta vida. Mi pecado es perdonado solamente en Jesús como Cristo. Amén. Amén. ¿Lo dejamos hasta ahí entonces?